¿no? Y ya di la iniciativa de por qué es importante instrumentar una planta, ¿no? O invertir, ¿no? Para colocar instrumentación, o en todo caso mantenerla, ¿no? En caso ya esté instalada. Bueno, acá hay unos conceptos previos, ¿no? Que sí me gustaría que ustedes lo tengan bien claro, eh, ya que somos personal o estamos en proceso de ser personal especialista en esta área. Entonces, una diferencia que nosotros sí o sí tenemos que tener marcada y clara es cuál es la diferencia entre lo que es monitorear y lo que es controlar. Y me refiero a una variable de proceso, ¿no? Y cuando hablo de una variable de proceso, de las variables más típicas, normalmente son, me parece, cuatro, ¿no? Nivel, temperatura, ¿no? Presión y flujo, ¿no? Son las cuatro variables de proceso más críticas en cualquier proceso industrial, ¿no? Y ahí luego vienen ya las variables analíticas, ¿no? Por ejemplo, medir pH, medir turbidez, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, les invito nuevamente, ¿no? Una segunda ronda a que ustedes me puedan comentar, ¿no? Cuál es la diferencia entre monitorear y controlar una variable de proceso y acompañado a eso, cuál es la diferencia entre un transmisor y un sensor, ¿no? A veces usamos esos términos de manera indiferente, pero hay que tener claro esos fundamentos para poder luego escalar a algunos detalles técnicos a futuro, ¿no? Voy a cambiar nuevamente la pantalla para poder, para poder ver, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Acá hay un nuevo mensaje, dice, sí, le estamos escuchando. Ya, muy bien, José Choque, ¿no? A ver, acá dice, acá tenemos una respuesta más. Acá tenemos actuar, dice, actuar con los elementos finales. Ya, correcto, ¿no? Acá aprovechando la respuesta de su compañero, EDG, ¿no? Así está, está con ese nombre en la sala, ¿ya? Él dice, ¿no? Actuar, yo me refiero, supongo que se está refiriendo al tema de controlar, ¿no? Dar una acción, ¿no? Elementos de mando finales. Sí, elementos de mando finales, en la práctica tenemos diferentes equipos, ¿no? Pueden ser variadores de velocidad, pueden ser, por ejemplo, válvulas, ya sean válvulas de apertura o cierre, las famosas válvulas on-off, o válvulas proporcionales que tienen Espera un un rango momento, de... profesor, Perdón, creo no. que hay un comentario. Hay un micrófono abierto en todo caso. Milton Eldair, tu micrófono está abierto. Ya lo silenció. Ok. Bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre monitorear y controlar? Monitorear es simplemente leer o tomar lectura, ¿no? de una variable de proceso determinada. Y controlar es modificar esa variable, o sea, manipular esa variable. O sea, aumentar su valor o disminuir su valor. Por ejemplo, ¿no? Un transmisor o un sensor, que ahorita justamente vamos a ver el detalle de cuál es la diferencia. Un transmisor de temperatura me permite tener lectura, obviamente, de esa variable, ¿ok? Pero, por ejemplo, una válvula que de repente está haciendo el ingreso de un fluido caliente, me va a permitir controlar esa variable, ¿no? Obviamente porque si yo le ingreso más fluido caliente de repente a un recipiente donde estoy calentando algo, ese recipiente va a estar más caliente, ¿no? Pero si yo reduzco de repente el flujo, ¿no? De agua caliente, vamos a suponer que es agua, obviamente que ese recipiente va a calentarse de repente con menor velocidad, ¿no? Porque estoy disminuyendo el flujo de temperatura. Entonces, en términos prácticos, de repente un transmisor de temperatura, ¿no? Vamos a suponer de repente una termocupla, me permite monitorear la temperatura y una válvula de control, de repente de un flujo de agua fría o de agua caliente, me va a permitir controlar la temperatura. Por ejemplo, de un reservorio donde estoy controlando la temperatura del fluido. ¿Ok?
Es la diferencia entre monitorear y controlar, ¿no? Haciendo el ejemplo con la variable de temperatura de proceso. Ahora, vayamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que se estaba planteando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un transmisor y un sensor, ¿no? Vamos a ver si hay más, más respuestas. Acá hay dos nuevos mensajes, me parece. Sí, acá hay dos nuevos mensajes. Gracias por las respuestas. O sea, ayuda a que la clase sea más dinámica, ¿no? Acá dice Albert Castillo, dice, sensor es el elemento primario que está en contacto con la variable. Así es, esa respuesta es bastante técnica, ¿no? Pero sí es correcta, ¿no? Y transmisor es quien transforma la señal del sensor y la convierte en una señal estandarizada. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y sumando a esa respuesta, una señal estandarizada, lo que dice su compañero, es una señal, por ejemplo, en la industria, típico, ¿no? 420 miliamperes, ¿no? No es tan común 0 a 10 voltios, porque usualmente hay pérdidas de voltaje cuando el tendido eléctrico es de bastante extensión, por eso se sugiere usar corriente, con corriente no hay pierde. Pero también ahora actualmente tenemos los transmisores digitales, ¿no? Que ya no solamente envían una señal analógica, que eso vamos a verlo más adelante, pero hago un paréntesis en todo caso, sino la comunicación es por red, ¿no? Si no es en otras palabras, es una trama de datos binarios, ¿no? Ceros y unos, ¿no? Y en el tema de redes, es todo un mundo y hay diferentes protocolos, ¿no? Pero ese es tema ya de un módulo más, uno de los módulos finales, me parece, de diplomado. ¿Ok? Ok, acá hay otra respuesta, ¿no? Dice José, un sensor obtiene la variable física, mientras un transmisor convierte esa señal en una señal normalizada. Claro, normalizada, estandarizada, es la misma idea del compañero anterior, ¿no? Exacto, es lo mismo, ¿no? O sea, un sensor en términos un poco más redondeando las ideas de sus compañeros, que está bien, un sensor que te permite, justamente transformar una variable física, que es usualmente una variable física o química, ¿no? O una variable mecánica, en una variable eléctrica, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Una termocupla, siguiendo hablando de la termocupla, ¿cuál es la variable física de entrada para ese elemento sensor llamado termocupla, ¿no? Sería la temperatura. ¿Y cuál sería la señal normalizada o la señal estándar? Perdón, más que la señal normalizada, la señal de salida, me corrijo ahí, la señal de salida de ese elemento sensor sería un cambio de resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia eléctrica, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál sería el transmisor? El transmisor lo que haría su trabajo es esa resistencia eléctrica variable, ¿no? Que es la salida del elemento sensor de la termocupla, convertirlo de repente en una señal normalizada o estandarizada, ¿no? De 420 miliamperes, que se puede llevar ya a un PLC, a un sistema de control, a un controlador de lazo, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas o arreglos ahí de poder llevar esa señal, ¿ok? Claro, resistencia eléctrica medido en ohmios, así es, así es. Bien. Bueno, por las respuestas y también por los comentarios, entendería, ¿no? Que varios participantes de la sala me están siguiendo, ¿no? Y estamos en sincronización con lo que estamos hablando, ¿no? Y también se está entendiendo. Igual, cualquier consulta la pueden dejar, ¿ok? O pueden hacerlo a micrófono abierto. No hay ningún inconveniente, ¿ok? Bien. Entonces, acá tenemos algunos conceptos fundamentales, ¿no? Que ya lo he estado diciendo de forma introductoria. Variables de medición, las típicas, y que ustedes siempre deben anotarlo, tener mapeado, las cuatro que ya mencioné, ¿no? Nivel, temperatura, presión y flujo. Y las adicionales son las analíticas, ¿no? Por ejemplo, medición de pH, medición de turbidez, etcétera. Ahí tenemos una gama de variables posibles, dependiendo ya del proceso o la industria. ¿Ok? Monitoreo y control, ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo que está faltando o qué me gustaría también que ustedes puedan diferenciar? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un transmisor y un interruptor? Por ejemplo, ¿no? Cogiendo otra variable de proceso, por ejemplo, nivel. ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor de nivel y un transmisor de nivel? A ver, por ejemplo, lanzo esa pregunta y me gustaría ver que podamos interactuar a raíz de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia
entre un interruptor de nivel y un transmisor de nivel. O un switch de nivel o un transmisor de nivel, ¿no? Acá, por ejemplo, hay acá dice, a ver, tenemos acá dos comentarios. Uno de Jan Marco dice, los sensores miden propiedades físicas y las convierten en señales eléctricas, mientras los transmisores transmiten señales que otro dispositivo o sistema ya haya generado. Ah, es correcto, ¿no? Era la pregunta anterior, válida, gracias por el comentario. Y acá tenemos eh, otra respuesta más. El transmisor es una señal analógica, mientras acá, ok, esa es una respuesta de la última pregunta. Dice iPhone de José. José dice, ¿no? El transmisor, dice, el transmisor es una señal análoga, mientras el interruptor es una señal digital. Eso es válido, es correcto, esa respuesta, pero también podría causar cierta confusión si no tenemos ahí algunos conceptos claros, ¿no? Porque su compañero habla de señal analógica, ¿no? Y varios podrían preguntarse qué es una señal analógica, ¿no? Y también habla de señal digital, y varios también podrían preguntarse lo mismo, ¿no? Una señal analógica es una señal que no tiene dos valores, sino tiene más de dos valores. O sea, tiene un rango de valores. Por ejemplo, vamos a suponer de 0 a 20 miliamperes. O sea, puede ser 1 miliamper, puede ser 5 miliamper, puede ser 6.5 miliamper, puede ser 11.5 miliamper hasta llegar a 20. O sea, tiene un rango de valores. En cambio, una señal digital es una señal que tiene solamente dos valores. O bien es un 0 apagado, o bien es un 1 prendido. ¿Ok? O bien es un voltaje bajo, 0 voltios, o bien es un voltaje alto, por ejemplo, 24 voltios, 110, ¿no? Si hablamos del tema de control. Acá hay un micrófono abierto. Bueno, ya lo cerraron, creo. Bien, acá tenemos más respuestas respecto a la pregunta. Dice, el interruptor manda una señal y el transmisor lo transforma en información para un sistema. Bueno, no es tanto así. El interruptor, o sea, un poco colgándome del ejemplo que yo di, el interruptor de nivel, por ejemplo, te permite, si tú, por ejemplo, quieres medir el nivel de un silo, ¿ya? El interruptor de nivel te va a permitir, por ejemplo, medir nivel alto o nivel bajo, ¿ok? En cambio, un transmisor de nivel te va a permitir medir el nivel en todo el contenedor, en todo el silo. O sea, por ejemplo, si es, no sé, 1 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, dependiendo ya la altura mecánica del contenedor, ¿no? En este caso del silo. ¿Ok? Y acá tenemos una otra respuesta más. Un interruptor de nivel es que conmuta sus contactos, abrir o cerrar. Exacto, ¿no? Cuando tú abres o cierras un contacto eléctricamente, ¿eso qué significa a nivel de proceso? De repente un nivel bajo o un nivel alto. ¿Ok? O estoy en un nivel bajo o estoy en un nivel alto. O he alcanzado el nivel alto o no he alcanzado el nivel alto. ¿Ok? En cambio, dice un transmisor acondiciona la señal proveniente de un sensor. Eso es correcto, pero adicionalmente a eso, un transmisor de nivel, como lo vuelvo a decir, permite medir un rango de nivel, no solamente dos niveles específicos, ¿no? O sea, alto o bajo. ¿Ok? Y acá hay una respuesta más. Dice, un interruptor de nivel es que conmuta, dice. Perdón, el switch de nivel solo tiene dos estados, el transmisor se comporta diferente ya que está en función a su rango. Correcto, es lo que decía, ¿no? Lo que comenta ahí su compañero Albert Castillo. ¿Ok? Bien, entonces, ya en función a las respuestas, pienso que ese concepto está claro, ¿no? He oído como 5 participantes en promedio que han dado justamente con la respuesta. Bien, acá veamos algo adicional, ¿no? Un diagrama PID, ¿no? Un diagrama PID. ¿Qué es un diagrama PID? Un diagrama PID es un documento en sí de ingeniería, ya que se elabora en la etapa de ingeniería normalmente de un proyecto de automatización, ¿ok? Para poder representar toda la instrumentación
ojo, para poder representar toda la instrumentación asociada a un proceso industrial, ¿no? Que obviamente un proceso industrial tiene equipos, tiene máquinas, tiene instrumentos, tiene líneas de flujo, que pueden ser líneas de flujo de aire, líneas de flujo de agua o de algún tipo de reactivo, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, acá lo que yo estoy mostrando en esta PPT, ¿ya? Es la representación ahí de color verde, si ustedes ven ahí, son de dos tanques. En sí es un tanque, es un tanque de dos compartimientos, ya físicamente, ¿ok? Donde obviamente está tajeado, ¿no? Uno de los tanques tiene el TAG 4002 y el otro tanque tiene el TAG 4001, ¿no? Para poder identificarlos o rotularlos, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuál es el fin de este diagrama? Es representar un poco el flujo del proceso y amarrado a eso, vinculado a eso, cuál es la instrumentación del proceso o de las líneas del proceso. Ya sea instrumentación que me permita monitorear una variable, o sea, medir, o ya sea instrumentación que me permita controlar una variable, o sea, modificar el valor de una variable. ¿Ok? Y esta instrumentación en temas de monitoreo, de lectura de datos, puede ser un switch o un interruptor, como ya lo estaba explicando, o puede ser un transmisor. ¿Ok? Por ejemplo, acá en el tanque 4002 tenemos la representación de dos interruptores de nivel. Un interruptor de nivel alto, que es donde estoy pasando el cursor. ¿Ok? Voy a poner acá el puntero láser, ¿ya? Donde estoy pasando el puntero láser. Y tenemos un interruptor de nivel bajo, ¿ok? En el tanque del lado izquierdo. En el tanque del lado derecho, por ejemplo, habiendo dicho lo comentado, ¿cuántos interruptores de nivel tendríamos? Dos, uno, sería bajo, sería alto, haciendo la analogía con el tanque del lado izquierdo. Acá hay un mensaje, ¿no? Bajo, ¿no? Dice uno bajo. Ya. Perdón que no me he descargado el Zoom. Ya. Volver a proyectar, pero quería ver las respuestas, ¿no? Correcto, ¿no? Dice, mayoría ha dicho un interruptor de nivel bajo, ¿no? Uno, ¿no? Está en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, acá tenemos claramente lo que yo les estaba comentando, ¿no? Switches. Tenemos tres switches o tres interruptores de nivel para medir el nivel de estos dos tanques o de estos dos compartimientos. Estos son instrumentos que me están permitiendo medir, monitorear. ¿Ok? Voy a continuar buscando otros elementos que me permitan monitorear o medir alguna variable. Por ejemplo, a la descarga del tanque 40A02, si ustedes siguen la línea de color azul, por donde yo estoy llevando el puntero láser, si siguen avanzando el camino por donde yo estoy llevando el puntero láser, van a encontrar acá otro instrumento de medición en línea, justamente para medir ese flujo que está siendo representado por la línea de color azul. Esto es un flujómetro, pero acá podríamos nosotros entrar en la pregunta, ¿no? Este flujómetro, ¿qué cosa es? ¿Es un interruptor de flujo? ¿Es un switch de flujo? ¿O es un transmisor de flujo? ¿No? O sea, es válido preguntarse eso, ¿no? O sea, este dispositivo de acá me está permitiendo medir si hay flujo o no hay flujo, o me está permitiendo medir el valor exacto del flujo. No sé, vamos a suponer 200, 200 metros cúbicos por segundo, por poner un valor, ¿no? O 100 metros cúbicos por segundo, por poner un valor. En este caso, o al menos cuando se hizo la ingeniería de este proyecto, ¿no? Estábamos hablando de un transmisor de flujo, ¿ok? Y complementando un poco más con lo que yo estaba hace un momento compartiéndoles, acá podemos ver dos conceptos que ya les había comentado. ¿Cuál es la diferencia entre un sensor y un transmisor? La simbología de abajo, que está en línea con la línea de color azul, es el elemento sensor, o sea, propiamente el sensor.
el que convierte la variable flujo, ¿no?, a una variable eléctrica. Y la simbología que está arribita, en forma circular, es el transmisor de flujo. O sea, el que te convierte la variable eléctrica a una variable eléctrica normalizada, ¿no? Que en este proyecto era 420 miliamperes. ¿Ok? 420 miliamperes. ¿Ya? Entonces, tenemos acá en este diagrama bastante instrumentación, a pesar que es pequeño y solamente es de una hoja, ¿no? Pero cuando ustedes revisen, por ejemplo, ¿no?, toda una planta industrial, toda una refinería o todo de repente una nave industrial, ustedes van a encontrar diferentes áreas, ¿no? O sea, no solamente van a encontrar un diagrama PID de una sola hoja, ¿no? Sino va a haber una hoja, dos, tres y así de forma consecutiva, ¿no? Porque en función a las líneas sean de mayor envergadura, obviamente que la instrumentación va a crecer, ¿ok? Y también por ende la documentación asociada, los planos asociados, también van a ser de mayor cantidad o de mayor numeración de páginas, ¿ok? Vamos a ver si hay alguna consulta. Ya voy a cambiar un rato de pantalla, de pestaña, perdón. Transmisor de flujo, ¿no? Justo ahí la respuesta, ¿no? Ok, y ya. Por ejemplo, ustedes podrían comentarme o indicarme, por favor, a ver, les voy a dar ahí un pequeño tiempo, ¿no? Esto es intuitivo, ¿no? Ya es bastante intuitivo. ¿Podrían indicarme algún tag? Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, sí, Albert Castillo, tu micrófono está abierto, ¿ok? Micrófono está abierto, Albert Castillo. Sí, por favor, si lo puedes cerrar, genial. Ya. A ver, como les dije, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el tag del flujómetro, de lo que estábamos hablando hace un momento, si yo te digo, ¿no?, ¿cuál es el tag del flujómetro en este diagrama PID? ¿Qué es el tag? El tag es el rotulado, la identificación o el nombre de que se le da al dispositivo para poder identificarlo dentro de un proceso, ¿no? Porque en un proceso hay muchos tags, hay muchos instrumentos, por lo tanto, tiene que haber un orden, una nomenclatura, un nombre para poder identificarlo. En este caso, si queremos hablar de este flujómetro, sería el flujómetro que tiene el tag 1304, ya que usualmente corresponde al área del proceso de la nave industrial, ¿ok? Guión 40 FE01, ¿ok? F de flujo, ¿ok? Y E de elemento sensor. Y 01 porque es de repente el único flujómetro o el primer flujómetro de este diagrama PID. ¿Ok? Todo en conjunto eso forma el tag, ¿no?, del equipo o en este caso del instrumento. ¿Ok? Entonces, yo les voy a ayudar acá, les voy a pedir por esta zona donde estoy pasando acá el cursor, ¿ya? Por esta zona donde estoy pasando el cursor, que me puedan identificar ahora algún tag de un instrumento, sí, pero ya no de un instrumento que me permita monitorear, sino que me permita controlar alguna línea del proceso, ¿no? Y cuando hablamos de controlar, usualmente hablamos de lo típico, válvulas, ¿no? A ver si ustedes puedan ubicar dentro de esta zona donde estoy pasando el láser, el tag, ¿no?, correspondiente a alguna válvula de control, ¿ok? De alguna de las líneas que se está mostrando ahí, ¿no? Usualmente las líneas de proceso son las líneas de color azul en este diagrama, ¿ya? Vamos a ver las respuestas. Ya, acá habla de switch de posición, ¿no? Ya, pero switch de posición es un elemento de monitoreo, ¿no? Porque te permite medir la posición de una válvula. Pero sí, es correcto, hay un switch de posición ahí.
pero yo hablaba un poco acerca de un elemento de control, ¿no? De una válvula específicamente. Yo les ayudo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una válvula con el tag 1304-40FV01. Cuando ustedes vean FV, ¿no? ¿Qué significa F? Flujo. Es la variable de proceso que yo voy a controlar o manipular. Y V viene de válvula, ¿ok? Acá tenemos una válvula de control. Y como dijo su compañero, esta válvula de control es una válvula que tiene sus finales de carrera, o sea, sus interruptores de posición, su switch de posición. ¿Y dónde está representado eso en el diagrama? Acá en el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1304, todo va a empezar con 1304, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque pertenece a una misma área dentro del proceso industrial, ¿ya? La modificación solamente viene después del guión, ¿no? 40ZS01, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que es un switch de posición. Z es posición y S viene de switch, ¿ok? Pero tenemos dos. Tenemos el ZS01 y el ZS02. ¿Por qué? Porque tenemos interruptor para posición abierto de la válvula e interruptor para posición cerrado de la válvula. ¿Ok? Entonces, este es un elemento de mando, es un elemento de control, pero on-off. No es proporcional. ¿Ok? Ahora, si ustedes están más interesados en ya ir entendiendo estos temas, porque a veces tranquilamente cuando uno postula un trabajo o está buscando de repente alguna especialización en algún trabajo, ¿no? Más vinculado a lo que es automatización, en una entrevista tranquilamente te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es un diagrama PID? ¿No? O de repente si has trabajado anteriormente o conoces o tienes la capacidad de hacer lecturas de diagramas PID, ¿no? Entonces, estos diagramas PID, yo no los he inventado, sino que están normados. Y esa norma, ya para que ustedes lo puedan buscar si es que están interesados, es la norma ISA. ¿Ya? Si ustedes colocan acá ISA PID, ya la ISA S5.1 es la norma que te justamente da todas las pautas para poder dibujar o elaborar un diagrama PID. O también te da las pautas para que tú puedas hacer una lectura correcta de un diagrama PID. ¿No? Ahí está todo el tema de las nomenclaturas, qué significa cada letra, cómo representar, por ejemplo, una línea de aire, una línea hidráulica, una línea de proceso, una señal eléctrica, y que ya lo dije, una señal digital, una señal de comunicación, ¿no? Etcétera, ¿no? Cómo representar, por ejemplo, un variador de velocidad, un motor, un tanque, etcétera, ¿no? O sea, equipos que existen en la industria, ¿no? Usualmente en un proceso industrial, ¿ok? Y vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. No, hasta el momento no tenemos preguntas. Hasta aquí, no sé, bueno, los 36 que estamos conectados, descontando al anfitrión y a mi persona, somos 34. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con toda confianza. Vamos a ver si se animaron a hacer alguna pregunta. Bueno, por el momento no. Aumentamos más bien, un participante más, 37. Ya. Bien, entonces asumo que se comprende, ¿no? Asimismo por los comentarios también que hacen. Espero que sí, que sea así. Bien, lo último que vamos a ver, ya, es, o voy a comentar un poco acerca de cuáles son los criterios, ¿no? De selección de un instrumento, ¿no? ¿No? Y yo acá he colocado, ¿no? He listado tres, que a mi opinión, porque esto no está escrito eh, en ningún lado, sino a mi opinión, en mi experiencia, o en lo que yo he podido también indagar, ¿no? ¿Ok? Es considerar estos tres criterios, ¿no? ¿Qué variable de proceso quiero controlar o medir? Lo vuelvo a repetir, tenemos cuatro.
principales: temperatura, flujo, nivel y presión. ¿Ok? ¿Cuáles son los requerimientos ya que va a tener el elemento sensor? Y explayándome un poco más en este tema y citando o colgándome de la variable flujo, ya de la variable flujo, cuando tú, por ejemplo, quieres hacer el mantenimiento, si es que trabajas en el área de mantenimiento o de repente trabajas en proyectos y vas a instalar un flujómetro o un instrumento que te permita medir flujo, etcétera, puedes elegir un abanico de tecnologías, ¿no? En transmisores o en elementos sensores de flujo tenemos transmisor de flujo por Coriolis, electromagnético, ultrasónico, ¿no? De presión diferencial, Vortex, no sé si me estoy olvidando algunos, pero hay un abanico posibles de elementos sensores que tú puedes instalar en línea en alguna tubería, ¿no? Que quieras medir tú el flujo, ¿no? O que se requiera medir por proceso el flujo, ¿ok? Ya sea para fines de monitoreo o ya sea para fines de control, ¿ok? Entonces, cada tecnología tiene su aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo poner un flujómetro electromagnético en un fluido que no sea conductivo, porque no me va a hacer una correcta lectura del flujo que está pasando por la línea, ¿ok? De repente yo quiero medir flujo, ya no flujo volumétrico, sino flujo másico. ¿Qué tanta masa fluye en un intervalo de tiempo? Entonces podría empezar a decir, sí o sí tengo que instalar de repente, o me conviene instalar un flujómetro de Coriolis, ¿no? Los flujómetros de Coriolis se utilizan más para medir flujo másico. En cambio, un flujómetro electromagnético se utiliza usualmente para medir flujo volumétrico, ¿no? Y cuando me refiero a flujos volumétricos, me refiero, hablando de unidades, me refiero, por ejemplo, a metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, volumen en un determinado intervalo de tiempo. Y cuando hablo de flujómetros másicos, me refiero a kilogramos por segundo, o sea, masa en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Y lo otro que podría cuestionarme es qué tipo de transmisor va a ir acompañado a ese elemento sensor. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo selecciono, vamos a suponer, un flujómetro electromagnético, vamos a suponer, ya lo tengo definido que sí o sí tiene que ser tecnología electromagnética para medir mi flujo. Ya, cumple esas características. Ya. Pero yo puedo pensar ahora, ese transmisor que me va a dar la señal normalizada y obviamente va a tener que llevarse de repente algún tablero eléctrico de control, ¿no? Donde haya de repente un PLC o de repente hay un controlador de lazo o una pantalla donde yo quiero monitorear ese valor de que me está midiendo el flujo, etcétera. Yo tengo que pensar ahora qué tipo de señal quiero que me arroje ese transmisor, ¿no? Quiero que sea de repente 420 miliamperes o de repente quiero que sea de 0 a 10 voltios VDC, ¿no? Voltaje continuo, o de repente no lo quiero llevar ni por señal de voltaje analógica ni señal de corriente analógica, sino lo quiero llevar de repente por algún protocolo de comunicación. Y en protocolos de comunicación tenemos una infinidad de protocolos, ¿no? Profinet, Ethernet IP, etcétera, ¿no? Modbus, son los más típicos que se utilizan, pero también hay algunos un poco más antiguos, ¿no? Como el Fieldbus, el Profibus, etcétera. ¿Ok? Entonces yo tengo ahí un abanico posible, ¿no? Un abanico de posibilidades que tengo que ir afinando en función a cuál es el estándar de mi cliente, al estándar de la empresa donde yo trabajo, al estándar de los otros instrumentos ya instalados en el proceso, en la industria, ¿no? También en función a la capacidad o a los equipos que están instalados en mi sala eléctrica, llámese PLCs, ¿no? Llámese packs, llámese controladores de lazo, etcétera. Entonces hay una cantidad de variables que va a depender mucho de las condiciones de instalación, ¿no?
de la instrumentación que yo tengo en mi proceso, en mi nave industrial, para yo poder inclinarme por una o por otra. ¿Ok? Entonces, esto es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya sea que trabajemos en proyectos, ¿no? Porque los que trabajamos en proyectos, vamos a una obra, la culminamos y nos vamos a otra obra, ¿no? En cambio, los que trabajamos en mantenimiento, usualmente en el proyecto nos entrega el proyecto, valga la redundancia, y nosotros tenemos que asegurar, ¿no? Que los equipos trabajen durante la etapa productiva del proceso. ¿Ok? Bien, hasta ahí, ¿qué hemos aprendido, no? En resumen, no sé si ustedes se acuerdan de qué hemos hablado hasta ahí, hasta el momento. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de tres temas, ¿no? ¿Se acuerdan alguno de los tres temas que hemos estado conversando? Ustedes vayan respondiendo y bueno, yo voy acá a mostrarles algo interesante que de repente les pueda ayudar, ¿ok? Vamos a ver si me permite acceder ya, porque esta lacto está con algunas páginas bloqueadas. Ya, vamos a ver. No, sí permite acceder. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos conversado hoy, no? O sea, ¿qué enseñanzas se llevan en este seminario? Bueno, que ya estará durando cuánto más o menos, unos 45 minutos, puede ser. Empezamos creo que 8:30, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estos 45 minutos de su tiempo, ¿para qué ha servido, no? O sea, ¿qué de nuevo se llevan o qué han fortalecido? ¿O cuáles son sus opiniones, sugerencias, recomendaciones, quejas? Aceptamos todo tipo de comentario, todo es bienvenido, ¿no? La idea es que sean comentarios constructivos, ¿no? Ya sea para mejora, ¿no? Acá hay siete mensajes, a ver, vamos a ver. Por acá dice sus compañeros, a ver, vamos a ver acá. Acá dice, ¿no? Hemos visto diagramas PID, sensores y transmisores, ¿correcto? Eso es cierto. Hemos visto diagramas PID, hemos conversado de la diferencia entre lo que es un monitoreo y control de variables, así es, correcto. Muy bien, Albert, muy bien, Beltrán. Y ahí Ruiz nos dice, ¿qué tipo de información nos brindan los diagramas PID? Ya, los diagramas PID te brinda información acerca de la instrumentación de tu proceso industrial. O sea, ¿qué instrumentos tienes en las diferentes líneas de tu proceso industrial? ¿No? Es un diagrama, un plano, ¿no? Que te permite justamente identificar ello. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Acá Gianmarco nos dice variables de medición, es correcto, que son cuatro, ¿no? Temperatura, nivel, presión y flujo, las más básicas, y luego vienen las específicas, ¿no? Que son las analíticas. Hemos aprendido, acá dice interruptores y sensores transmisores, diagramas PID, muy bien José Carlos, muy bien Brian, ¿ok? Bien, entonces entiendo que por las respuestas estamos bastante bien, ¿no? Ya estamos siguiendo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, antes de cerrar, les quería mostrar usualmente una herramienta, ¿no? ¿Qué sucede, no? Cuando uno quiere instalar un nuevo flujómetro, un nuevo transmisor de nivel, etcétera, cualquier instrumento, sin hacer publicidad a la marca que se está mostrando ahí en la pantalla, ¿ok? Solamente es por un tema didáctico que elegí esta página web, ¿ya? Nosotros queremos finalmente comprar algún instrumento, ¿no? En caso sea ampliación de una planta o alguna mejora continua en la nave industrial, etcétera, ¿no? Entonces, el vendor, o sea, los fabricantes de instrumentación, te brindan esas facilidades a sus clientes de una serie de herramientas que ahora la tendencia es que sean herramientas en línea, como la que vamos a ver ahorita, para que tú puedas
dimensionar o seleccionar o configurar un instrumento de manera más rápida, ¿no? Porque el catálogo de los fabricantes es bastante amplio, ¿no? De toda su gama de productos. Entonces, por ahí podría ser un poco engorroso para el cliente tener un primer acercamiento a lo que necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá nos vamos en esta página a la sección de herramientas, ¿ya? Y nos vamos a la sección de herramientas, acá te brinda esta página una serie de aplicaciones que se corren en la web, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir donde dice Applicator. Me parece que es acá. Vamos a hacer acá. Ya no me acuerdo muy bien. Vamos a hacer acá. Ya, sí, sí, acá era. Ya, en Applicator. Ya, por ejemplo, acá esta aplicación web, tú puedes entrar dependiendo a qué industria perteneces. Bueno, acá hay toda una lista de industrias. O de repente, por lo que hemos estado conversando, ¿qué variable quieres tú controlar o medir? Nivel, presión, flujo, temperatura, las cuatro básicas que te digo, ¿ok? Y las que son analíticas, ¿no? Densidad, viscosidad, análisis, etcétera. Ya vamos a poner, por ejemplo, este flujo, ¿ya? Dentro de flujo, si tú seleccionas flujo, te dice, ¿qué flujo quieres medir? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Es un vapor? ¿Ok? O sea, tienes ahí un abanico de posibilidades y en función a eso, en función a lo que tú selecciones, este aplicativo va filtrando los instrumentos que calzan con la aplicación que tú necesitas. Por eso se llama Applicator. ¿Ok? Por ejemplo, seleccionamos líquidos. Ya, vamos a seleccionar líquidos. Esto ahí va a cargar. Ya va a cargar. Que cargue un ratito. Vamos a refrescar ya. Ya acá dice aceptar. Acepto. Ya. Entonces ya cargó acá. Y bueno, esta acción la vamos a omitir por ahora. Ya, pero acá, por ejemplo, te lanza, ¿no? Te dice, ¿cuáles son los requerimientos de tu elemento sensor y cuáles son los requerimientos de tu transmisor? Ya, por ejemplo, requerimientos del sensor, vamos a ver algunos, algunas especificaciones puntuales, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice, ¿qué principio de medición vas a elegir? Electromagnético, tipo Vortex, tipo Coriolis, tipo presión diferencial, etcétera. Ultrasónico, etcétera. ¿Ok? O sea, puedes filtrar dependiendo tu necesidad. Si es que tú ya lo conoces de antemano, cuál necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quiero que el software me ayude, ¿no? No quiero entrar tanto en detalle en qué tipo de medición me conviene, sino más bien quiero que de alguna manera él me diga, ya, te conviene, por ejemplo, usar este tipo Coriolis, ya. Entonces acá él te puede, tú le puedes ingresar el siguiente dato, ¿no? ¿Qué flujo quiere medir? ¿Quieres medir flujo volumétrico o quieres medir flujo másico? Por ejemplo, yo le voy a decir, quiero medir flujo másico, ¿ya? O sea, kilogramos por segundo, por horas, etcétera. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, al seleccionar flujo másico, aquí en el lado derecho, mira, me está recomendando, dice, hay 12 flujómetros o 12 tipos de flujómetros electromagnéticos que puedes elegir, 45 tipo Coriolis, 4 tipo Vortex, 1 ultrasónico, 4 tipo presión diferencial. Pero en térmico y ultrasónico no me marca ninguno. A ver, por ejemplo, elijamos flujo másico directo. Ya, si yo elijo flujo másico directo, perdón, ya me limita más aún los tipos de medición posibles, ¿no? Me lanza el Coriolis, me lanza el vórtice y me lanza el térmico. Y en mayor cantidad Coriolis, porque Coriolis es usualmente más usado cuando tú quieres medir flujo másico, de manera directa. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí.
¿ya? Y ahora nos vamos a ir a requerimientos de transmisor, ¿ya? Para no extenderlo mucho. Sobre todo lo que les estaba comentando, ¿no? ¿Cómo quiero yo alimentar mi dispositivo, por ejemplo? O cómo quiero alimentar mi transmisor. Lo voy a alimentar con una señal de 24 voltios AC o una señal 24 DC, de repente que pueda provenir del mismo PLC, no sé, se me ocurre. O de repente lo típico en la industria es 110, ¿no? Para la parte de control, VAC, corriente alterna. Pero en este caso voy a elegir la primera opción, ¿ya? Que dice, voy a usar solamente un transmisor de 2 hilos, ¿no? De 420 miliamperes, que se alimente por el mismo lazo. Entonces acá ya estoy definiendo de alguna forma que mi transmisor va a entregar como señal normalizada, lo que estábamos viendo, o estándar, 420 miliamperes. ¿Ok? Ahora, si yo sigo bajando, ¿ya? Aquí tengo diferentes diseños o arreglos posibles, ¿no? De repente ya alguno de ustedes lo ha visto, ¿no? Acá tengo la tubería, la simbología de la tubería y me dice, ¿quieres tener una versión compacta? O sea, ¿qué significa una versión compacta? Que tanto el transmisor como el elemento sensor, incluso su display donde se monitorea el flujo, va a estar montado en la misma línea, en la misma tubería donde se realice la medición. O de repente uno con display remoto. De repente este display remoto está en la puerta de un tablero, ¿no? Que está en campo, ¿no? O muy cerca al proceso o a la línea, ¿no? Va a depender mucho de los requerimientos de la instalación. No, vamos a poner acá versión compacta, ¿ya? Y solamente habiendo seleccionado esos 3 filtros, porque hay muchos más por ver, ya tengo acá tres opciones de flujómetros o 3 tipos de flujómetros tipo Coriolis y 3 tipos de vórtice. Pero yo me voy a quedar con Coriolis, entonces acá me voy otra vez a requerimiento de sensor, principio de medición y filtro solamente Coriolis. ¿Ok? Entonces acá solamente ya tengo 3 alternativas posibles. ¿Y cuáles son esas alternativas que yo podría cotizar o podría buscar un proveedor o preguntar cuánto va a ser mi costo de inversión o cuáles son sus especificaciones técnicas de ese instrumento, qué consideraciones voy a necesitar para poder instalarlo y que me mida verdaderamente lo que yo necesito? Acá están en la parte final, ¿no? Acá tenemos justamente las 3 alternativas. Tenemos estos 3 modelos, ¿no? De los cuales yo puedo elegir uno de ellos, ¿no? Y en función a eso, seguir dimensionando, configurando ya mi instrumento, ya previamente habiendo pasado este filtro, ya con características más particulares a mis necesidades, ¿no? Por ejemplo, qué rango de flujo voy a medir, ¿no? Que sería una característica o una de las características más importantes, cuál es la temperatura de mi fluido, qué material necesito que sea mi elemento sensor para que no sea de repente, para que no reaccione de manera negativa con el flujo que vaya a pasar por ahí. De repente mi flujo es muy ácido, de repente mi flujo es muy básico, etcétera, ¿no? Bien, entonces ese es un poco lo que yo les quería comentar. Igual les voy a dejar este enlace por el chat para que ustedes lo puedan considerar, porque yo pienso que les podría ser en algún momento de interés o podrían considerarlo una información como línea base, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, a ver, acá hay unas preguntas antes de cerrar. Dice, acá pregunta, ¿no? Están interesados por el tema del PID, por lo que veo. ¿Hay algún software para realizar diagramas? Entiendo que es diagramas PID. Sí, hay un software, hay varios en sí, varios software, ¿no? Pero bueno, el que yo he usado es el AutoCAD 3, el AutoCAD Plan 3D, ¿ok? De los que yo he usado, cuando he participado en proyectos en etapa de ingeniería, ya los que yo he usado es el AutoCAD Plan 3D. Este AutoCAD Plan 3D, dentro de sus herramientas, porque tiene más herramientas, incluye el AutoCAD PID. O sea, antes el AutoCAD PID estaba separado, ¿ya? ¿Y qué diferencia de forma breve hay con un AutoCAD clásico o el convencional? Que este software ya trae librerías, ¿no? Con la simbología que te estaba mencionando, la ISA 5.1, ¿no? Para que tú puedas tener
estos bloques o estos símbolos y poder elaborar tu diagrama PID o tu diagrama de instrumentación. ¿Ok? Hay más, ya hay más software de ingeniería para poder hacer este diagrama PID, ya. Sería cuestión que ustedes sigan indagando, pero uno de los que yo al menos he tenido la oportunidad de interactuar y usar, ¿no? Y lo tengo instalado en mi máquina personal, es este software. ¿Ok? El link de la página. Claro, yo puedo pasar el link de la página, sí, no hay problema. ¿Ya? Y justo es lo que estoy tratando de hacer, pero a ver, creo que solamente estaba enviando una persona, por eso que no recibían todo. Y ahora sí. Y ahora sí, ya pasé el enlace. ¿Ok? Bien, estimados, bueno, con eso, damos por cierre a este seminario. Bueno, espero que haya sido de su provecho. Igual, queda atento a cualquier consulta o comentario. Bien, y bueno, en todo caso nos estamos viendo en una siguiente sesión, en una próxima oportunidad. Cuídense bastante y bueno, gracias por la atención y por la participación. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por brindarnos su enseñanza el día de hoy. Comentarles que estamos iniciando el día jueves con este diploma de especialización profesional en instrumentación, así que contamos con su participación de todos ustedes. También por el grupo de WhatsApp voy a estar compartiendo lo que es el link de asistencia y también el link en el chat de Zoom. De acuerdo, muchas gracias por su asistencia y estamos iniciando el día jueves. Si hay alguna duda o consulta, por favor no duden en hacerme saber mediante el WhatsApp o también mediante el chat del Zoom. ¿De acuerdo? Muchas gracias, estimados participantes. Que tengan muy buenas noches.